Hola chicos, bueno, les voy a dejar un pequeño videíto como para reforzar algunos conceptos que ya hemos visto sobre, por ejemplo, la definición de mol, cómo aplicarlo, la cantidad de átomos, moléculas, el volumen molar normal. Así que vamos a comenzar. Por ejemplo, aquí vamos a hablar un poquito del concepto de masa atómica relativa. ¿Qué es esto del concepto de masa atómica relativa? Bueno, lo encuentro directamente en la tabla periódica. Ustedes ven que tienen aquí, cada cuadradito corresponde a un elemento en donde aparecen distintas características y propiedades de ese elemento. Entre ellos está la masa atómica relativa de cada uno. A veces está en la parte inferior al símbolo, en este caso del ejemplo está en la parte superior. Pero siempre es un numerito con coma que nosotros vamos a redondear. Por ejemplo, en el caso acá del carbono, que es 12,0, lo dejaremos en el número 12, es decir, el número anterior. Pero en este caso, que es 26,98, lo pasaremos al número inmediato superior. Es decir, cuando es menor que 5, el número que está después de la coma, lo dejamos en el anterior y si no, pasamos al inmediato superior. ¿De dónde obtenemos la masa atómica y por qué se llama relativa? Porque lo hacemos de acuerdo a una unidad de masa patrón, que es la UMA, unidad de masa atómica, y corresponde a la 12ª parte de la masa del carbono 12. Por ejemplo, acá, fíjense en el dibujito, me compara el hidrógeno, que vale 1, que sería 12 veces la masa del UMA, ¿no es cierto?, de la masa del carbono 12. Es decir, es como que vamos comparando esa unidad con cada una de las masas de los demás y de ahí aparece esta unidad de masa, esta masa atómica relativa que es de cada uno de los átomos. Fíjense que no tiene ninguna unidad. Si le pusiéramos, si pudiéramos colocarle alguna, le colocaríamos UMA. Entonces el carbono pesaría 12 UMA, el aluminio 27 UMA, el oxígeno 16 UMA. Bien, pero como eso es un peso o una masa, que para nosotros es lo mismo en química, relativo, aparece Avogadro y introduce un numerito que, si ustedes se fijan, es con una notación científica, es decir, un número muy grande, porque fíjense todos los ceros que tiene después del número real, e introduce el concepto de mol. ¿Qué es el mol? Es la cantidad de materia que contiene 6,02 o 6,022 por 10 a la 23 partículas. ¿Qué son esas partículas? Pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, etc. Pero siempre van a ser la misma cantidad, como ocurre con la docena o con la centena. No importa lo que yo tenga, pero siempre va a haber la misma cantidad. Este concepto lo introduce Avogadro y es el concepto de mol. Por ejemplo, lo que decíamos recién, la masa del carbono será igual a 12 UMAs, ¿no es cierto? La del oxígeno 16 UMAs, la masa del calcio 40 UMAs, y si tuviéramos moléculas, por ejemplo, compuestos moleculares como el agua, el metano, bueno, sumaremos y veremos que es igual también a 18 UMAs o 16 UMAs. Lo que ocurre es que una vez que Avogadro introduce este número y este concepto de mol, vamos a ver que en la tabla periódica tenemos un peso atómico relativo. ¿Por qué? Porque en lugar de ser el peso de un átomo, lo que tenemos ahí es un mol de átomos. Fíjense acá. Es decir, que 12 gramos de carbono no será lo que pesa un átomo de carbono, sino lo que pesa un mol de átomos de carbono. En el caso del oxígeno, 16 gramos de oxígeno corresponderán a un mol de átomos de oxígeno. Y en ese mol, acuérdense que siempre hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si tomamos el caso del agua, yo para sacar el 18 sumo 2 veces el hidrógeno, que es 1, más 16 del oxígeno. Eso me da 18. 18 UMA sería su peso molecular relativo. Pero esos 18 gramos no es lo que pesa una molécula de agua, sino un mol de moléculas de agua. Entonces, recordando esto, podemos, en base al peso atómico relativo y teniendo en cuenta el número de Avogadro, calcular el peso atómico absoluto
o el peso molecular absoluto. El peso atómico absoluto es igual a, o sea, se representa con la letra alfa y es igual al peso atómico relativo, el que sacamos de la tabla, dividido el número de Avogadro. O sea, si yo quiero sacar el peso absoluto del hierro, me voy a la tabla periódica y sé que su peso atómico relativo es 56. Entonces, lo divido por 6,02 por 10 a la 23 y voy a obtener un numerito con carga negativa. Siempre con carga negativa. Fíjense por qué. Porque esta notación científica en este caso me está indicando que es un número muy grande, porque es positivo. Es decir, como en la diapositiva anterior, veíamos que tenía muchos ceros hacia la derecha. En cambio aquí me está indicando que va a ser 0, y 20 y tantos ceros antes del 9. Es decir, un número muy pequeño que es lo que verdaderamente pesaría un átomo de hierro. Lo que pesa 56 para nosotros son 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Si yo quiero saber cuánto pesa un átomo de hierro, divido y obtengo esto. Lo mismo hacemos con el peso molecular absoluto, que se indica con esta letra, que es la letra mu, y que también la sacamos calculando el peso molecular relativo, por ejemplo en este caso el hidróxido de sodio, sumo sodio, oxígeno, hidrógeno, me da 40. Lo divido por 6,02 por 10 a la 23 y obtengo este número que también tiene exponente negativo porque me está indicando que es un número sumamente pequeño, o sea, sería el valor de lo que pesaría una molécula de hidróxido de sodio. Fíjense acá, les hago un cuadrito donde tienen la masa atómica relativa, siempre son elementos solitos, átomos solitos. Ahora, cuando hablamos de masa molecular relativa, por ejemplo, hablamos del agua, del amoníaco, ácido sulfúrico, carbonato de calcio, ya son compuestos, entonces necesito sacar el peso molecular o la masa molecular sumando. Y hablamos entonces de moléculas, de compuestos. En este caso también, fíjense que son masas moleculares. Cuando yo tengo el oxígeno O2, nitrógeno 2, cloro 2, ya no tenemos un átomo de oxígeno, sino tenemos una molécula que es diatómica, como pasaría en el nitrógeno y en el cloro. Otras definiciones que tenemos que conocer son el átomo gramo, que es la masa atómica relativa expresada en gramos. Es la misma masa que ustedes tienen, por ejemplo, en el oxígeno dijimos que era 16, pero en lugar de expresarla en UMA la expresamos en gramos. Entonces decimos que es el átomo gramo. Y la molécula gramo es la masa molecular relativa expresada en gramos. O sea, si tengo el agua que pesa 18, serán 18 gramos. Es decir, es lo que tomamos para poder hacer los diferentes cálculos. Vamos a trabajar siempre con la masa atómica relativa. Pero recuerden que si quieren sacar la masa de un solo átomo, o sea, la masa absoluta, la tengo que dividir por el número de Avogadro. Bueno, fíjense, Avogadro determina el concepto de mol. Hay una determinada masa de materia que es igual al mol y que va a contener siempre una cierta cantidad de partículas que van a ser 6,02 por 10 a la 23. O sea, que si yo hablo del sodio, digo que 23 gramos, que es lo que yo saco de la tabla periódica de sodio, equivalen a un mol de sodio. Y en ese mol, ¿cuántos átomos habrá? Habrá 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si yo en este caso hablo de 18 gramos de agua, fíjense que equivale a un mol también de agua. Pero ¿cuántas moléculas habrá? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Recordamos entonces que el concepto de mol es la cantidad de materia, fíjense, que contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas, no importa qué partícula sea, átomos, moléculas, iones, electrones, pero siempre es la misma. Bien, otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el volumen molar normal, que es el volumen que ocupa cualquier gas, el mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura, que siempre son una atmósfera y 273 Kelvin. Entonces, repito, el volumen molar normal es el volumen que ocupa el mol, si ustedes se fijan,
de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura. Y siempre equivale a 22,4 litros, siempre que tengamos un mol de cualquier gas y en esas condiciones. Bien, acá tienen algunas relaciones que les van a servir. Fíjense, una molécula de cloruro de sodio pesa esto, según la tabla periódica. Un mol de cloruro de sodio pesa esto en gramos. Un átomo de sodio pesa 23 UMA. Un mol de sodio, que tendría 6,02 por 10 a la 23 átomos, pesa 23. Y acá tienen también relaciones para poder realizar los distintos cálculos que necesitamos. Un mol de moléculas tiene siempre una masa molar. Un mol de moléculas contiene siempre 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de moléculas ocupa, siempre que sea un gas, fíjense, ocupa 22,4 litros. Y así pueden seguir ustedes viendo. Lo que me interesa ahora es explicarles algunos cálculos, siempre teniendo en cuenta esta relación. Fíjense, acá me pregunta, a partir de 239 gramos de dióxido de carbono, calcular qué cantidad de moles habrá, cuántas moléculas hay y qué volumen ocupa. Como me da gramos de dióxido de carbono, yo inmediatamente voy a utilizar lo que sé, que es lo que tengo en la tabla periódica. Entonces voy y calculo el peso molecular del dióxido de carbono, sumo carbono más los 2 oxígenos y me da 44. ¿Qué voy a decir de eso? Lo que yo sé, que 44 gramos de dióxido equivalen a un mol, mientras que 239 gramos de dióxido equivaldrán a X. Una reglita de 3 y sale. Después me preguntas cuántas moléculas hay en esa misma masa. Fíjense que es esto con esto lo que relaciona. Masa con moléculas. Entonces, ¿qué digo? En 44 gramos de dióxido hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En esos 239, esta cantidad de moléculas. Y al final me lo relaciona con litros, lo que vimos recién. Entonces, ¿yo qué digo? El mol de cualquier gas, no lo tengo en moles, lo tengo en gramos. 44 gramos de dióxido equivale a 22,4 litros. Los 239 a X. Y ahí sacan los problemitas. Y acá tienen otros donde necesitamos sacar el número de átomos presentes. Fíjense, primero un 45 gramos de potasio. ¿Qué sé del potasio? Que 39 gramos de potasio tienen 6,02 por 10 a la 23 átomos, es decir, un mol de átomos de potasio. En 45 habrá X. Pero en este caso, cuando me pide átomos y me está hablando de la molécula, por ejemplo, de agua, yo tengo que ver por cuántos átomos está formada la molécula de agua. Y yo veo que tengo 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero según lo que me dice Avogadro, yo no tengo un átomo, sino que tengo un mol de átomos de hidrógeno, un mol de átomos de hidrógeno y otro mol de átomos de oxígeno. Es decir, que tendría 3 moles de átomos dentro de la molécula de agua. Es decir, que lo que yo tengo que hacer es decir lo siguiente. En 18 gramos de agua, que es lo que pesa el agua, el peso molecular, yo tengo 3 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Por qué? No importa qué átomos sean, pero tengo una bolsita acá, otra acá y otra acá. Estas dos son bolsas de hidrógeno. Cada una tiene dentro 6,02 por 10 a la 23. Esta es otra bolsa más, sería otro mol más, pero de oxígeno y también tiene 6,02 por 10 a la 23. Por lo tanto, yo digo 3 por 6,02 por 10 a la 23. ¿Ven? Es esto que tengo acá. En un mol de moléculas de agua hay 3 moles de átomos diferentes, pero no importa. 3 por 6,02 por 10 a la 23. En 120, que es lo que me pregunta, esta cantidad de átomos. Si les hubiesen preguntado nada más que los moles de hidrógeno, multiplicaría acá por 2. Y si les pregunta qué cantidad de moles de átomos de oxígeno, diría que en 18 gramos de agua hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Espero que les haya quedado un poquito más claro.